Lucas capítulo 22, verso 24. Quiero hablarle acerca de los que permanecen con Jesús en las pruebas. En mi mensaje anterior traté de darle un fundamento para que usted continúe caminando por fe, sabiendo que Dios no solamente prometió, sino que juró. Y eso, hermano, debería de ser suficiente para que nosotros decidamos seguir creyéndole a Dios, pase lo que pase. Pero cuesta seguir enfermo y seguir creyéndole a Dios, alabando a Dios, honrando a Dios. Cuesta estar emproblemado, en deudas, afligido, oprimido o sin oportunidades, sin la provisión necesaria, básica, y estar agradecido y estar alabando a Dios y estar confiado. Cuesta. Pero los hombres y mujeres de fe lo pueden hacer. Y por eso es importante que mientras las cosas están tranquilas, quietas, usted aproveche para llenarse de la palabra, para que cuando venga el día malo usted pueda resistir. Porque son muchos los creyentes que no han resistido el día malo. Y son muchos los que no han logrado salir de la maldición hacia la bendición por no poder fortalecer su fe hasta el nivel donde le creen a Dios, donde obedecen a Dios, donde confían en Él y donde le siguen a pesar de. Eso de seguir al Señor a pesar de, es como la meta que tiene que haber en nuestra vida como creyentes. Sigo confiando en Él. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, Él es Dios, Él es Rey. Yo no entiendo, pero Él sí sabe. Él está obrando, no lo veo, pero Él sí me ve. Y Él sigue reinando. Él está en control de todas las cosas. Estaba meditando esta tarde después de haber concluido con mis notas. ¿Qué será más difícil, hermano? ¿Que nosotros confiemos en Dios y creamos en Él? ¿O que Dios confíe en nosotros? Piense, si Dios sabe que somos débiles, infieles, pecadores, ¿no será que Él tiene más razones para no confiar en nosotros que las que nosotros tenemos de confiar en Él, que Él es el Todopoderoso y el Creador? Ya lo metí en un dilema, ¿verdad? Así como la pregunta que Jesús hacía, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible, pues sí, pero Él conoce que somos inconstantes, somos infieles, somos inclinados a la maldad. Él conoce nuestro corazón. Entonces me venía ese pensamiento a manera de reflexión que tiene como propósito que nosotros lleguemos a la conclusión: si Dios confía en nosotros, nosotros deberíamos de confiar en Él. Porque Él nos ha dado más razones para que podamos confiar en Él que las que nosotros le hemos dado a Él. Imagínese usted, por ejemplo, Él estuvo con los discípulos, escogió a los apóstoles. Ellos vieron milagros, señales, maravillas, muertos resucitar, leprosos siendo limpiados. Vieron a los mudos hablar, vieron a los ciegos recobrar la vista. Ellos vieron toda clase de milagros, milagros aún sobre los elementos de la tierra, los elementos naturales. Pero ¿qué pasó cuando Jesús murió? Todos se apartaron. No es que solamente Juan, no es que solamente Tomás es el incrédulo, no, todos se fueron. Todos se fueron. Y cuando las mujeres les predicaron que Jesús había resucitado, ¿le creyeron? No, no le creyeron. Y todavía el Señor se aparece y les confía la predicación de la palabra. Pedro ya lo había negado y todavía Dios lo restaura. Y eso nos representa a nosotros. Y nos muestra algo. Dios confía en nosotros a pesar de que le podemos dar evidencia de que no somos confiables. Y nosotros no confiamos en Él a pesar de que Él nos ha dado evidencia de que Él es fiel. ¿Cuántos ya entendieron mi punto? Quiero empujarlo, hermano, a que levante su fe, porque al final tener fe o creerle a Dios es una decisión. Usted razona con su mente, pero usted cree con el corazón. Y usted toma la decisión: voy a caminar por lo que mis ojos ven, o voy a caminar por lo que Dios dice en su palabra, y en mi espíritu voy a tomar la decisión de confiar en Él. Así que resumo, en mi mensaje anterior traté de darle un fundamento para su fe. Y ese fundamento es: Dios ha prometido
y Dios juró. Dios prometió bendición y Él juró que llevaría a cabo esas bendiciones. Entonces, para mí es muy importante entender esto, de que no se trata de obras, no se trata de fidelidad, no se trata de entrega, de sacrificio, se trata de fe. Abraham creyó a Dios y Dios lo justificó. Y porque a Abraham le creyó a Dios, Dios lo enriqueció. Amén. Porque Abraham le creyó a Dios, Dios le dio una gran descendencia. O sea, si usted busca la historia de Abraham, ¿por qué fue que Dios hizo lo que hizo con Abraham? Porque creyó, porque confió en Él, porque esperó en Él, fue paciente y vio el cumplimiento de las promesas. Entonces, para mí que ya hay una base muy importante y es esta: usted puede caminar en bendición por el simple hecho de creer que Dios prometió bendecirnos en Cristo. Y por el entendimiento de que Dios juró que esas promesas de bendición se iban a manifestar en toda la descendencia de Abraham. Así que, hermano, tome eso como una base para su fe, para continuar viviendo en fe. Dios prometió, Dios juró. Ahora quiero detenerme en otro elemento que está conectado en Lucas 22, verso 24, que está conectado con nuestra fe, y es esto: ¿cuántos creen de verdad que el reino de Dios será establecido? ¿Y cuántos saben que Jesús es el Rey? Esto del reino y de esperar el reino es prácticamente todo el enfoque de la fe. Para la gente en el tiempo de Noé, el asunto pudo haber sido creer que vendría un diluvio, que vendría un juicio, pero no le creyeron y solamente Noé le creyó a Dios. Para los israelitas estando en Egipto, el asunto de fe pudo haber sido creer que un día el Redentor iba a aparecer, su Dios se iba a manifestar, los iba a sacar de la esclavitud en la que estaban y los habría de llevar a otro lugar. Era un asunto de creer que Dios podía librarlos, pero pasaron años y años y Dios no se aparecía. Pero cuando por fin apareció, vino la promesa de que serían llevados a una tierra prometida, a una tierra de leche, donde fluía leche y miel. Pero los israelitas tenían que creer que Dios era capaz. Y en el camino no creyeron y se murieron en el desierto. Ahora para nosotros el asunto es creer que Jesús volverá. Creer que el reino va a ser establecido. Pero en el camino muchos ya se cayeron. Se han apartado de la gracia. Muchos se han desviado, muchos se han confundido, muchos se han enredado. Y por eso es que el punto principal de la vida como cristianos es lo que el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo más importante que hay que guardar, hermano. La fe es lo más importante en esta vida. Guardar la fe, permanecer en la fe, morir con la fe puesta en Cristo Jesús. No solamente vivir, como el apóstol Pablo dijo: la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces somos llamados a vivir por fe. Cada día vivo por fe, obedezco por fe, hago lo que hago por fe, no hago lo que no hago por fe, y avanzamos en nuestro caminar por la fe. Así que tenemos un reino delante. Y dice la palabra que a Dios le ha placido entregarnos el reino. Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su Hijo amado. Entonces el asunto de la fe es el reino. Y aquí en Lucas capítulo 22 y verso 24 encontramos un pasaje, un párrafo que me llama mucho la atención, porque conecta esa expectativa del reino con la vida de los apóstoles. Dice aquí que hubo entre los apóstoles una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en
mis pruebas. Yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, o a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los israelitas siguen esperando el reino, hermano. Y la iglesia, o nosotros como creyentes, también debemos de vivir esperando el reino, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que un día la nueva Jerusalén también descenderá del cielo. Entonces somos llamados a vivir por fe, esperando lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Ahora, en este punto de la historia, Jesús está hablando con los apóstoles. Ya Judas ya había sido lleno por el diablo, probablemente no estaba ahí, pero Jesús está hablando con los apóstoles y les da un par de instrucciones que rápidamente quisiera mencionar antes de tocar el punto más importante esta noche. Lo primero es que los apóstoles estaban mostrando esa intención, ese interés de buscar una posición de grandeza, lo cual nos revela su humanidad y su carnalidad. Qué bueno, hermano, que en la Biblia nosotros encontramos la debilidad de los hombres que Dios usó. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a identificarnos con ellos y entonces llegar a esta conclusión. Si Dios los usó a ellos, también puede usarnos a nosotros. Porque ¿qué le pareciera que todos los hombres que Dios escogiera y las mujeres que Dios escogiera no tuvieran fallas? Nosotros entonces podríamos decir no califico. Pero cuando vemos los errores, los pecados, las debilidades, los fracasos de aquellos que Dios escogió, podemos decir, si Él lo usó a Él, puede usarme también a mí. Si Él la usó a ella, también Dios puede usarme a mí. Si Él llamó a este, si Él llamó a ella, Dios puede llamarme a mí. Entonces los apóstoles fallaron. Estaban discutiendo sobre quién era más grande, imagínense. Eso se parecería a una congregación donde los líderes discuten acerca de quién las puede más con el pastor. ¿Quién es el favorito del pastor? ¿Quién es más amigo del pastor? Y ahí estaban ellos discutiendo. Y esto nos muestra su humanidad y su carnalidad, pero también nos muestra la falta de entendimiento de cómo funcionan las cosas espirituales. Y entonces Jesús les da un par de claves. Número uno, les dice, miren, allá en el mundo, los que se enseñorean de las naciones, ellos toman acciones como gobernantes, a veces tomando ventaja para sí mismos, tomando dominio, ejerciendo autoridad, se enseñorean, las dominan para su propio beneficio. Y aparte de que hacen eso, son llamados bienhechores. Aquí a algunos se les llama padres de la patria, ¿verdad? ¿Qué tan bienhechores serán los padres de la patria? Bueno, algunos algo hacen, ¿verdad? Pero otros no hacen mucho de bueno que se diga. Pero este es el asunto. Jesús está diciendo, los gobernantes en la tierra, en el mundo, en este sistema, no solamente se enseñorean, sino que al final hasta reciben honor. Y los llaman bienhechores. Se pueden robar millones y millones, pero dicen, no, pero es que ese fue un buen presidente, ¿verdad? Lo llaman bienhechores. Entonces Jesús está hablando de eso, ya me comprendió, ¿verdad? Pero luego Él dice de que en el reino las cosas no tienen que ser así, sino que da dos claves. Y dice que en el reino el mayor tiene que actuar como que fuera el más joven. ¿Y cómo actúa uno cuando es joven? Uno actúa con inseguridad, con independencia, con humildad. O sea, si estamos bien ubicados, un joven no va a pretender saber más que los viejos, tener más experiencia. No, eso sucede cuando ya se nos suben los humos y cuando pensamos que sabemos y todavía no sabemos que no sabemos. Pero un joven que todavía está ubicado en su posición, depende de los mayores, respeta a los mayores, sirve a los mayores. Entonces Jesús está dando esta clave en el reino. Dice que el mayor tiene que vivir, actuar o comportarse como que si fuera el más joven. Un ejemplo de esto también sería cuando los amigos de Job le buscaron para poder aconsejarle. El más joven se quedó callado hasta el final. Dejó que todos los viejos hablaran, y cuando ya todos los viejos habían acabado a Job, le dijo, voy a hablar yo también, les dijo. Respetando la sabiduría de los viejos, luego él esperó su turno, se quedó hasta el final y entonces habló, y también habló mal.
Pero la idea aquí es que Jesús da dos claves en el reino que tenemos que aplicar en nuestra vida, hermano. Llevarlo a la práctica. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Mientras más grande usted sea, tiene que actuar con una actitud de mayor disposición hacia el servicio. Y no caer en el error en el cual desgraciadamente se cae dentro de las iglesias, de comportarse o conducirse igual que en el mundo. En el mundo los jefes tienen la última palabra. En el mundo los gobernantes se enseñorean, pero en el reino tiene que haber una actitud de servicio, y de eso es de lo que el Señor está hablando, una actitud de siervo. Por eso dice acá que en el reino tiene que haber una actitud en la cual no vamos a mantener una posición elevada, sino que vamos a mantener una posición de disposición de servir a los demás. Entonces dice aquí en la palabra que nosotros tenemos que actuar de una manera contraria a la manera en que el mundo se dirige. El mayor tiene que actuar como el más joven, y el que dirige tiene que actuar como el que sirve. Eso es lo que está ahí al final en el verso 26. El que dirige tiene que actuar como el que sirve. Yo recuerdo, teníamos hace años a un miembro del ministerio de mantenimiento que venía a la iglesia, como se hace por años ya, todos los miércoles están aquí unos hermanos, y hubo un tiempo donde ya los hermanos ya no aguantaron más y me dijeron: mire, pastor, fíjese que el hermano que ha puesto de líder solo a sentarse bien y ni nos ayuda y solo nos está mandando como que fuera caporal. Y así literalmente el hermano venía. Él no agarraba una brocha, él no agarraba un martillo, él no agarraba un serrucho, nada. Solo a mandar venía. Y entonces los hermanos le aguantaron, hasta que ya no aguantaron. Y entonces me dijeron: no, hermano, si él va a ser el líder, mejor que no sea líder, porque si nosotros ya sabemos lo que hay que hacer, y solo que él nos venga a ver y que esté parado ahí mirándonos, mejor póngalo en otro ministerio. Entonces tuve que hablar con él acerca de esta disposición en su corazón, y de eso es lo que Jesús está hablando. Cuando usted es un líder, todavía sigue siendo un siervo delante de Dios. No es el que tiene la última palabra, no es el que manda, sino es el que modela a los demás con su servicio. Tiene que estar dispuesto a ponerse las botas, tiene que estar dispuesto a engrasarse, tiene que estar dispuesto a darse con el martillo en el dedo gordo. Ya no es un asunto de solo andar dirigiendo. En el reino no es así. Tiene que haber una disposición de servir. Así que aquí vemos al Señor que se pone como un ejemplo, y Él dice que Él está de esa manera entre ellos. Mas yo estoy, dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Obviamente, ¿verdad? El Señor tenía esclavos que le servían. Entonces el Señor, el dueño, el amo, era el más grande, el mayor que los esclavos. Pero Jesús viene y les dice: pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Aunque Él era el Señor, el mundo había sido por Él hecho, Él era el dueño de todo, pero estaba ahí como quien había venido a servir. Y entonces nos muestra un valor del reino que es importante recordarlo, hermano. Todos nosotros deberíamos de estar mentalizados a servirnos los unos a los otros. No espere que le sirvan, acepte que le sirvan, pero busque a quien servir. Porque hay quienes se acostumbran a que le sirvan, y eso no es bueno. Usted debe colocarse en la posición correcta, y es esta: si usted merece honra, recíbala. Usted va a ser honrado por causa de la posición que usted alcance, por causa de su ejemplo, por causa de su vida. Pero mantenga una posición de siervo. En otras palabras, aprenda a recibir el servicio de otros sin dejar de servir a otros, porque así es como tiene que ser en el reino. Siempre tenemos este fenómeno, particularmente cuando hay eventos, ¿verdad?, de comida. Siempre hay un grupo de servidores. Siempre tenemos a los hermanos sugieres, que son los que están ahí preparando el lugar, aseando el lugar. Siempre tenemos a un grupo de hermanos o hermanas que están preparando la comida. Y siempre hay algunos que solamente vienen para ser servidos. Ahora, cuando usted sirva, hágalo de corazón. Hágalo como para el Señor. Mantenga esa actitud de servir. Y si le llega un momento en que le van a servir, recíbalo con gozo. Y si usted de los que solamente reciben un beneficio, ubíquese, enfóquese, busque de qué manera usted puede ser un canal de bendición para otras personas.
Ahora Jesús entonces les dice: yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve. Y Jesús está aplicando esto particularmente por causa de la discusión que se había dado entre los apóstoles. Ellos estaban pensando quién era el mayor, porque el mayor tiene más privilegios, según el pensamiento del mundo. Y entonces Jesús los baja de un solo y les dice: no, en el reino no es así. En el reino, el que dirige todavía sigue siendo un siervo. En el reino, el mayor, el de más experiencia, el que tiene más conocimiento, todavía sigue colocado en una posición de ser un siervo de los demás. Y entonces se pone Jesús como el máximo ejemplo. Yo estoy aquí, siendo el Señor, como el que les sirve a ustedes. Y el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos que él dio fue cuando les lavó los pies a los apóstoles. Pero aquí entra otro ejemplo de aplicación práctica para nosotros, y es la relación entre los líderes. Es normal que entre líderes hayan ciertos celos. Yo quiero que esta noche nos detengamos por un par de minutos para que examine su corazón en cuanto a esto. Existe un poco de celo entre los líderes. Es normal, es parte de la naturaleza humana que descubrimos aquí en la vida de aquellos que fueron guiados por el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, o particularmente dirigiéndome a los líderes, para que usted pueda descubrir: ¿será que en su corazón hay algún tipo de rivalidad? ¿Será que en su corazón usted ha guardado algún tipo de celo? Porque ya en estos años que tenemos de estar juntos, cosas han pasado. Y usted tiene todo el derecho de andar como mucha gente que anda fuera de sí, jalando una bolsa negra con un montón de tanates, y unos cumbos, y unas latas, y unas bolsas más, y toda clase de basura. Entonces, después de algunos años de estar juntos, ¿cuántos me están entendiendo? Algunas cosas pueden haber pasado y usted puede estarlas guardando en su corazón. Sucedió hace 12 años, hace 8 años, hace 10 años, pero usted todavía no traga al hermano, no se lleva con esa hermana. Y por eso cuando tenemos reuniones de convivio no se sienta con ella, porque todavía hay unas cuestiones ahí que arreglar, que no están bien en el corazón. Entonces es importante ver aquí cómo el Señor se rebaja para tener relación con hombres pecadores imperfectos, y cómo nosotros, siendo humanos y pecadores imperfectos, nos aislamos para no relacionarnos con aquellos que también son imperfectos igual que nosotros. Y por eso es un punto de aplicación, porque de lo que Jesús está hablando aquí es del corazón. Nuestro pasaje de esta noche comienza con la discusión que los apóstoles tenían: ¿quién era el más grande? Y de seguro alguno de ellos se proclamó como el más grande, y alguien más lo señaló y le debe haber dicho de que no, atribuyendo o confiando en sus propias capacidades o sus experiencias. De seguro los tres, Jacobo, Juan y Pedro, dijeron: a nosotros tres el Señor siempre nos llama. De seguro de entre estos Juan dijo: pero yo soy el que me recuesto en el pecho del Señor. Y a saber qué más pláticas hubieron, pero el asunto es que ellos estaban mostrando su carnalidad, estaban mostrando su anhelo por reconocimiento, y al buscar el reconocimiento y al buscar una condición de superioridad, automáticamente estaban descalificando y menospreciando a los demás. Se estaban menospreciando entre ellos. Entonces esto puede darse a nivel de líderes. Qué bueno fuera en toda congregación tener un liderazgo unido, un liderazgo que se respeta, un liderazgo que se honra, un liderazgo que aprende a caminar juntos y no mantiene esas indiferencias, esa distancia o esas rivalidades. Pero es un asunto del corazón. Así que si usted es un líder, tome específicamente esta palabra esta noche y examine su corazón. Examine si dentro de su corazón existen ciertas actitudes de distancia con alguien, porque eso revela que hay algo que hay que arreglar en su corazón. Entonces, cuando Jesús se pone como ejemplo de alguien que se rebaja, como lo dice en Filipenses, nos muestra realmente cuál es la actitud que Él espera de parte de nosotros. Así que Jesús está tocando este aspecto que tiene que ver con el corazón, y sobre esta base de la relación que hay entre ellos, que han estado con Él y que lo han seguido, viene y revela un gran secreto en el siguiente verso. Les dice: pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas.
Así que yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dios les da, o Jesús les hace una promesa que tiene que ver con lo que hemos estado hablando en el inicio de la meditación: esperar en Dios, creer en su palabra, esperar la manifestación del reino, y en este punto en particular, saber que Jesús les está diciendo que van a tener autoridad. Sobre la base de que ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Y yo me detuve en esta frase. Ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Han permanecido conmigo en mis pruebas. Y yo pensaba, bueno, ¿cuáles fueron las pruebas en las cuales los discípulos tuvieron parte? Porque nosotros sabemos del padecimiento del Señor, su muerte, su crucifixión, pero ¿hasta qué punto los discípulos estuvieron con Jesús en las pruebas? Y entonces me detuve a entender algo, hermano, que también tiene una aplicación con nosotros ahora en el presente. Y es esto: ¿cómo cree usted que se sintieron los discípulos si ellos estaban siguiendo a un hombre, habían confiado en un hombre, estaban siguiendo las enseñanzas de un hombre, se sometieron a la autoridad de alguien que señalaban que estaba endemoniado? Mire, si alguien por ahí o muchos por ahí dijeran que estoy endemoniado, usted me seguiría. O sea, quiero ubicarlo, hermano, porque de Jesús dijeron que estaba endemoniado. Incluso la palabra nos muestra que lo consideraban que estaba loco. Y si usted tuviera alguna sospecha ahí de que yo estoy loco, seguiría viniendo a escuchar los mensajes, hermano. Algunos que me aman tanto, sí, quizá unos 2 que 3 nomás. Mire, Juan capítulo 10, verso 20 dice eso. Muchos de ellos, o sea, de los judíos, decían: demonio tiene. Entonces, el líder de estos 12 era alguien que desde el punto de vista de otros estaba endemoniado. ¿Y qué más agrega el mismo texto? También decían: y está fuera de sí. La versión más adecuada es: y está loco. ¿Para qué lo oyen? Entonces yo veo a un grupo de hombres que confió en Jesús, le siguió, se sometió, reconoció su autoridad, a pesar de que el mundo lo estaba rechazando y lo consideraban endemoniado y lo consideraban loco. Entonces esto pone en alto, esto levanta la actitud o la entrega de los apóstoles, porque no estaban siguiendo a alguien honorable ante la sociedad, no estaban siguiendo a un sacerdote, a un gran líder respetado por la nación. No, estaban siguiendo a alguien que era menospreciado. Y entonces, ¿qué cree que pasaba, hermano, cuando menospreciaban a Jesús? También menospreciaban a los que le seguían a él. Si el líder está loco, también los seguidores están locos. Si el líder está endemoniado, también los seguidores también están endemoniados. Pero la cosa no termina ahí. Los judíos querían matarlo. Mire, y si alguien me quisiera matar, usted me acompañaría. Vamos, hermano, para allá, vamos para acá, vamos para allá. Y usted sabe que me quieren matar. Usted diría: no va a ser que me caiga sin querer. No vaya a ser que me den a mí así sin gracia. Entienda que los discípulos creyeron en el Señor, confiaron en el Señor, y esto los colocó a ellos en una posición de peligro, de rechazo, de vergüenza. Pero lo hicieron ¿por qué? Por la fe. Y por causa de esa fe, Jesús les dice: ustedes que han permanecido conmigo en mis pruebas, van a recibir un reino. Mire, veamos en Juan capítulo 7, verso 1. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ubiquémonos con esto de que lo querían matar. Si realmente andan buscando a alguien para matarlo, a usted no le conviene en un pensamiento natural estar con alguien que usted sabe que tiene amenazas de muerte, o que lo andan persiguiendo, o que lo andan buscando para matarlo.
Pero los discípulos tuvieron la suficiente fe y confianza en el Señor como para exponer sus vidas. Así que aunque a Jesús lo buscaban para matarlo, ellos andaban con él. Y en el verso 5 dice que a Jesús los hermanos lo despreciaban, lo rechazaban, e incluso se resume en que ni sus hermanos creían en él. Y entonces, ¿cómo está la situación de los discípulos? Los apóstoles están siguiendo a un hombre que dicen que está endemoniado, que está loco, que lo quieren matar, y ni sus discípulos creen en él. ¿No cree usted, hermano, que realmente estos discípulos sí tenían una fe preciosa delante de Dios para seguir a Jesús, hermano? Porque hubiera sido fácil seguir a un personaje famoso, respetable, admirado por la sociedad, pero estaban siguiendo a alguien rechazado. Estaban siguiendo a alguien que ni siquiera sus hermanos creían en él. Sus mismos hermanos le dicen: date a conocer, pues, porque nadie que quiere que lo conozcan anda escondiéndose. Salí, pues, vete, salí, andate. Y entonces es que viene esta frase de Juan: ni sus hermanos creían en él. Entonces yo comencé a entender un poquito a qué se refería el Señor cuando Él dijo: ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Ellos estaban con Él cuando quisieron despeñar a Jesús. Ellos estaban con Él cuando quisieron apedrear a Jesús y no se echaron para atrás. Entonces quiero establecer esta verdad espiritual. Según la palabra, hermanos, los que tienen la suficiente fe como para permanecer en las tribulaciones, en las aflicciones, son los que van a entrar en el reino. Pero hay que entender que las aflicciones, como Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay que entender que las aflicciones son inevitables. Las injusticias, los padecimientos, y esto usted lo tiene que enfocar y mentalizarlo. Hay un reino adelante, ¿eh? Pero hacia ese reino vamos a entrar, dijo el apóstol Pablo, por medio de o a través de muchas tribulaciones. Y cuando usted se mentaliza de esa manera, se da cuenta que precisamente porque hay un reino, es que hay un enemigo que quiere desviarnos o apartarnos para que no entremos en ese reino. Veámoslo rápidamente ahí en Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14 se nos narra la historia de cuando Pablo, predicando el evangelio en Asia, llegó a una región llamada Listra, y ahí los judíos lo apedrearon y lo arrastraron y lo dieron por muerto. Y la verdad es que yo creo que Pablo murió, porque después de la forma en que esta gente estaba acostumbrada a apedrear a la gente se moría. Entonces dice en el verso 19: vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que a Pablo le tocó padecer por causa de predicar el evangelio, no solamente un rechazo, no ofensa, no malas palabras, no menosprecio. Lo apedrearon, hermano. Lo arrastraron y lo apedrearon. No fueron malas miradas las que le hicieron. No fue indiferencia. No fue que lo ofendieron con palabras así bien groseras, haciéndole ver que era un tonto, que era un ignorante. No, lo apedrearon y lo arrastraron. Entonces en el verso 22, ya el apóstol Pablo se ha levantado, ha entrado de nuevo a la misma ciudad de donde lo sacaron arrastrado. Mire qué carácter, hermano. En vez de decir: ¿dónde están los que me apedrearon? Corrámonos, vámonos. Se levanta y vuelve a entrar a la misma ciudad donde lo habían sacado apedreado. Eso es carácter. Que usted sigue firme. Cuando usted tiene fe, usted está firme. Cuando usted confía en el Señor, usted permanece. Cuando usted está realmente apoyado en la palabra de Dios, usted tiene la convicción de que al final usted verá la gloria de Dios en su vida. Verá la respuesta, verá lo que Dios ha prometido. No importa que no lo vea ahorita, usted sabe que lo va a ver. Usted sabe que puede confiar en Dios. Entonces Pablo se levanta, entra a la ciudad solamente para darles un mensaje a los discípulos, a los creyentes en esa región. Y dice en el verso 22 que llegó para confirmarle los ánimos
y los exhortó a que permanecieran en la fe. Esta noche yo quiero exhortarle, hermano. Sigamos adelante en la fe, hermano. No importa qué es lo que esté atravesando ahorita, sigamos adelante, hermano. Algunos han retrocedido, algunos se han enredado, algunos se han caído de la gracia, pero sigamos nosotros adelante, hermano. Y en la medida de lo posible, trate de que otros se levanten. En la medida de lo posible, trate de transmitir fe a otros. Se puede. Trate de animar a otros, pero usted no se desanime. Porque ese es el punto. Es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino, dice el apóstol Pablo aquí en este verso. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces mentalícese, hermano. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el reino. ¿Qué tenemos que atravesar? Las tribulaciones. Es como los israelitas saliendo de Egipto. ¿Hacia dónde iban? Hacia Canaán. ¿Qué tenían que atravesar? El desierto. Entonces cuando usted ya lo sabe, usted va preparado, usted va mentalizado. Así que esta noche, hermano, mentalícese. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y gracias a Dios que no nos han apedreado, ¿verdad? Gracias a Dios que el asunto solo es habladas, calumnias, menosprecios, ofensas, acusaciones, señalamientos, pero no llega a pedradas. ¿Alguien se goza por eso? O sea, gócese de que no lo han arrastrado, pues. O sea, no lo han apedreado. No le han pegado una gran devanada y lo han dejado ahí sangriento, herido, con golpes, probablemente con quebraduras, raspado de la arrastrada que le dieron. No lo han arrastrado. Que alguien le dé gracias a Dios porque no lo han arrastrado, hermano. Dele gracias a Dios porque no lo han apedreado, hermano. Sus problemitas de matrimonio, de familia, de dinero, son tonteras, hermano. No le haga caso a eso. Siga adelante y sepa que el reino está adelante y que eso es lo más importante. Lo más importante no es acumular dinero. Lo más importante no es qué marca va usted a utilizar. Lo más importante no es qué ropa usa, qué carro maneja, nada de eso es lo más importante. Lo más importante es guardar la fe para entrar en el reino. Y no importa lo que le pase, no importa lo que suceda. Entonces Pablo lo pone bien claro. Es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino. Y él también lo había dicho ya en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 11 y le puso esta introducción a la declaración. Palabra fiel es esta, que equivale a lo que Jesús decía. De cierto os digo. O sea, les voy a hacer una declaración verdadera. Pablo dice, palabra fiel, palabra confiable, palabra verdadera es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Él ya sabía que estaban expuestos a la muerte. Nosotros no, hermano, estamos expuestos a no desayunar el domingo, a almorzar tarde el domingo, a no cenar entre semana. Esos son los grandes peligros, ¿verdad? A que lo deje el bus y que se vaya en pick-up, a que lo deje el último pick-up y se vaya caminando. Pero nada que ver con los peligros que esta gente tenía, hermano. Por eso yo molesto a los que andan en carro y les digo, ¿verdad? Y si fueran de los que andan en bus, porque a veces los que andan en carro son los más desesperados. Y a mí me enseñó un pastor bien luego en el ministerio, me dijo, mira, me dijo, nunca eches a la gente de la iglesia. O sea, la gente necesita platicar, necesita hablar. Y cuando el culto se hace así como que si fuera un compromiso, ¿verdad? Bueno, a tal hora y tal hora, todos para afuera. Cuando se hacen cultos uno sobre el otro, andan sacando a la gente y vamos con la otra tanda. Hay que hacer más pisto y saquemos a esto y que vengan los demás. No es así, me dice. La iglesia es una comunidad donde la gente necesita encontrar amistad, necesita encontrar apoyo unos con otros. Así que le voy a hablar bien claro esta noche. Cuando no lo dejen salir del parqueo, póngase a platicar. Ese es el comercial de esta noche. Y piense, a través de muchas tribulaciones tengo que entrar en el reino de Dios. Entonces vemos acá, hermano, la verdad predicada por el Señor Jesucristo es esta. La entrada en el reino depende de superar las pruebas. Veamos de dónde viene el Señor. Viene de la base de la discusión de los apóstoles.
les enseña lo que no tienen que hacer, les enseña lo que tienen que hacer. Pero luego, sobre esa base de la discusión que se podía convertir en un tropezadero para ellos, ahora Jesús los enfoca en el reino y les dice: miren, sepan una cosa, por causa de que han estado conmigo en mis pruebas, yo les asigno a ustedes un reino y ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y les pone delante la expectativa ahora de una posición de honor y de gloria, pero les hace ver, les hace entender que esa posición se la ganaron o la obtuvieron por causa de permanecer con Él en sus pruebas. En otras palabras, porque superaron los obstáculos. No se volvieron atrás cuando vieron que Jesús lo querían apedrear. No se avergonzaban del Señor cuando otros lo llamaban loco, cuando lo llamaban endemoniado. Por eso es que ellos llegaron a tener su propia convicción personal, y usted necesita hacerlo. Que cuando Él preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego pasó: ¿a quiénes dicen ustedes que soy yo? Usted tiene que tener una respuesta. ¿Quién es Jesús para usted? Esa es la respuesta, esa es la pregunta que debe tener la respuesta más contundente, más clara en su vida, porque de nuestra fe en Cristo depende la eternidad. ¿Quién es Jesús para usted? Y hace algunos días vimos, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios, el Verbo, el Maestro, el Mesías, el Señor. Aprendimos acerca de la identidad del Señor Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Señor. Pero veíamos de que no tiene que ser hecho como una tercera persona, sino una relación. Él es mi Señor, Él es mi Maestro, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es mi Rey. No el Rey de los judíos, mi Rey. No el Salvador del mundo, mi Salvador. Entonces, esa pregunta, ellos tenían la respuesta, los apóstoles tenían esa respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en este pasaje que comienza a enfocarse en la discusión de los apóstoles y en el tropiezo que esto podría causar por estar buscando honra, por estar buscando preeminencia, por estar buscando privilegios determinado por quién sería el mayor, Jesús los quiere enfocar en el reino y les dice que por causa de haber estado con ellos, con Él en las pruebas, ellos tienen un reino. Pero les hace ver de una manera escondida que la posición del reino y la entrada misma al reino depende de haber superado las pruebas. O sea, vea, lo desprendo de la frase de Jesús: ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Entonces, como han estado conmigo, no se han vuelto atrás, no han retrocedido, no se han apartado, no se han desviado, no se han desanimado. Como han estado conmigo, creyéndome y confiando en mí, entonces yo les asigno un reino. Así que sobre esa relación encontramos un principio espiritual. El reino está delante nuestro, pero las tribulaciones están más cerca. Y tenemos que atravesar las tribulaciones. Tenemos que mentalizarnos. Ahora, sobre esa base de que Jesús les asigna un reino a los discípulos, allí en ese versículo 30 les dice: para que coman, beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero inmediatamente que les habla del reino y de la posición de gloria en el reino, se dirige a Pedro. Y esto es como lo más importante de la meditación de esta noche, hermano. Se dirige a Pedro y entonces le dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Sobre la base de que la entrada al reino depende de atravesar las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, las injusticias, el Señor Jesucristo ahora se dirige a Pedro y le hace entender algo. Le hace saber que el diablo
ha demandado una prueba de la fe de ellos. Y esto a mí me llamaba mucho la atención porque buscando, hermano, en la palabra original, eso de que el diablo te ha pedido para zarandear, los ha pedido para zarandearlos, no es, mire, présteme la niña para que me mire el niño un ratito. No, no es así que el diablo llegó, mira, me prestas a los apóstoles, le va a pegar una zarandeada, una sacudida. Sino que lo que está escondido ahí detrás es que la palabra, el diablo los ha pedido, el diablo ha demandado. Oiga esto, el diablo ha demandado ponerlos a prueba en su fe para ver si soportan. Y yo me quedé, como le digo a mi nieta, caramba. El diablo estaba demandando una prueba de fe. Y entonces exige que él tenga la oportunidad de probar a los apóstoles y particularmente a Pedro. Pero qué bueno, hermano, saber que Dios ya sabe y que Él no nos deja ser tentados más de lo que podemos ser tentados. O sea, en este texto, hermano, hay un montón de cosas escondidas. Pero lo que yo quiero que vea es que nuestra fe va a ser probada en este sentido. El diablo quería traer tal presión sobre los apóstoles y particularmente sobre Pedro, y el enfoque es la pérdida de la fe. Y por eso Jesús ocupa esta frase, los ha pedido para zarandearlos como al trigo. Pero yo he rogado, le dice el Señor, que ¿qué? Que no te falte el pisto. No. Yo he rogado que no perdas la salud. No. Que no perdas la barca ni las redes. No. Que no perdas a tu mujer. No. Que no se muera tu suegra tampoco. Nada de las cosas buenas que le podían pasar a Pedro están incluidas, sino que Jesús viene y le dice, yo he rogado que tu fe no falte. O sea, entienda, hermano, ¿cuántos están aquí conmigo todavía esta noche? Entienda que la sacudida que el diablo quería traer sobre los apóstoles era para hacer que botaran la fe. Cuando usted sacude un palo, ¿para qué lo sacude? Para que caiga el fruto, ¿verdad? Ahora, si quiere limpiar la casa, para que caigan las hojas. Pero lo que el diablo quería era zarandearlos para botarles la fe. Quiero que esta noche salga de aquí con este entendimiento, hermano. El diablo lo ha estado zarandeando, meciendo, soplando, porque quiere que usted bote la fe. Pero usted permanezca firme y diga, yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído y voy a retener mi fe. No importa quiénes están en contra mía, no importa quiénes no me creen, no importa quiénes me calumnian, no importa quiénes me maldicen, lo que me importa es agradar a Dios y recibir la aprobación de Él. Si usted hace eso, hermano, ay, hermano, usted va a ver la gloria sobre su vida. Pero si usted se comienza a fijar que la mujer, el jefe, el dinero, la casa y todas las cosas alrededor derrumbándose, y comienza a reconsiderar su firmeza en base a lo que usted mira con sus ojos, usted se va a mover. Y por eso la palabra nos habla acerca de mirar al que es invisible, de mirar las cosas que no se ven, de mirar a la palabra. Y usted tiene que saber que ninguno de los que confían en el Señor ha sido avergonzado. Puede haber pérdida, pero al final no habrá vergüenza, siempre habrá gloria. Puede haber derrota, pero esa derrota será temporal, pero la gloria es eterna. Podrá haber padecimiento, sufrimiento, pero ese padecimiento y esa aflicción no se puede comparar con la gloria que en nosotros habrá de manifestarse. Entonces esta noche podemos entender en base, al menos yo lo entendí, Dios me ministró de esta manera, que cuando el Señor se enfoca en Pedro y le dice, el diablo te ha pedido y los ha pedido para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y Dios por medio de Jesús se anticipa y le dice, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ya Jesús ya sabía que Pedro iba a aguantar. Jesús ya sabe que usted puede aguantar, hermano. Hay alguien aquí que se ubica con lo que estoy predicando, hermano. El Señor ya sabe que usted aguanta. Y por eso ha permitido que la presión continúe, que el viento siga soplando, que usted siga siendo sacudido, zarandeado, porque al final lo que va a quedar es su fe más preciosa que el oro.
Y va a haber un moldear su carácter. Va a haber todavía un efecto secundario positivo, y será que usted va a aprender en medio de la prueba a no confiar en sí mismo. Porque, por ejemplo, Pedro tenía una confianza en sí mismo. No, Señor, ¿cómo vas a creer que te voy a negar? Le digo. Si a mí, mira, hasta que me maten. Igualito que muchos hermanos me han hablado a mí. Pastor, cuente conmigo, pastor. Y cuando yo los busco, hermano, quiero contar con los que me dijeron que contara. Y, ay, ¿qué se hicieron para que contáramos? Entonces, Pedro hace un compromiso, pero en la carne. Hace un compromiso en su propia confianza, apoyándose en sí mismo. Entonces concluyamos de esta manera, hermano. Es el Señor quien causó que Pedro fuera sostenido. Porque Él le dice: yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, ¿quién sostuvo a Pedro? El Señor. ¿Quién lo va a sostener a usted? El Señor, hermano. Aleluya. El Señor lo va a sostener. Él ya sabe lo que usted va a atravesar. Él ya sabe lo que está atravesando. Él ya sabe lo que usted atravesó. Y Él sabe hacia dónde quiere llevarlo. Él sabe lo que Él hará en su vida. Entonces aprendamos a confiar plenamente en el Señor y entendamos esto: todo lo malo que nos sucede tiene un propósito de parte del enemigo. Ya sea que lo llamemos rechazo, acusaciones, injusticias, padecimiento, lo que el diablo procura es que usted pierda la fe. Lo que el diablo quiere es que usted se desvíe del camino. Lo menos que el diablo quiere hacer es que usted se desanime. El diablo quiere provocar su carnalidad, para que vengan consecuencias de su carnalidad. Entonces podemos concluir: el enfoque del enemigo es sacudirnos para que caiga nuestra fe, para que decaiga nuestra fe. El diablo, así como lo hace aquí literalmente con Pedro, lo hizo con Job. El diablo quiere probarle a Dios que no hay nadie que pueda confiar tanto en Él en medio de la adversidad. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de probar que sí se puede. El diablo le dijo a Dios que Job lo iba a maldecir en su cara. Y de esa misma manera que el diablo demanda una prueba de fe de la criatura en el Creador, el diablo continúa atacando a los creyentes. Así que de usted depende, hermano, cuidar la fe y tomar la decisión de continuar confiando en el Señor. El diablo ha logrado y seguirá intentando, ha causado que algunos perdieran la poca fe que tenían. Pero Dios en su misericordia puede levantar, restaurar a aquel que se vuelve y confía en Él. Pero el Señor sobre todo puede sostenernos para que no caigamos. Oramos: Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Porque tú nos haces entender, Señor, que eres tú el que nos sostiene. Eres tú, Señor, el que ha determinado la meta que vamos a alcanzar. Eres tú, Señor, quien ha puesto delante el reino para que podamos perseverar en fe y podamos caminar en ese temor y en esa obediencia a tu palabra, sabiendo que tú eres fiel. Padre, ayúdanos, revélate en el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí esta noche y en el corazón de cada persona que pueda recibir este mensaje, que pueda escucharlo, que pueda verlo. Revélale, Señor, que tú eres fiel y que tú no les dejarás ser tentados más allá de lo que pueden soportar, y que tú los sostendrás y que tú proveerás juntamente. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero